Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se pasa por alto, pero es muy importante si vos querés invertir con inteligencia. Los impuestos. Sí, yo ya sé que es un tema medio en volante, pero va a marcar la diferencia entre una buena inversión y una mala inversión. Además te va a garantizar que no tengas problemas con AFIP al invertir. Vamos a ir caso por caso explicando cómo funciona cada impuesto, cuándo se aplica, cuánto se paga y qué tenés que tener en cuenta al invertir. Así que si sos inversor o estás empezando a invertir, quédate hasta el final del video porque esto te va a servir un montón. En el video te voy a contar de forma muy fácil qué impuestos tenés que pagar, cuánto tenés que pagar, cómo los tenés que pagar y qué cosas tenés que considerar de los impuestos al invertir. Así que si estás empezando a invertir, yo te recomendaría que te quedes al final porque te va a servir mucho esta información al invertir. Bien dicho eso, ahora sí, vamos con el video. Cuando hablamos en la bolsa argentina nos referimos a comprar y vender instrumentos financieros como acciones, bonos, CDRs, fondos comunes de inversión, ETFs, opciones financieras y obligaciones negociables, es decir, todos los activos que vos podés manejar o vender desde un broker. Un broker es una página web donde vos comprás y vendés activos. Y mucha gente dice que al invertir nosotros en cierta medida zafamos de pagar impuestos, pero nada más lejos de la realidad. Entonces en este video te voy a explicar paso a paso todos los impuestos que vos tenés que pagar al invertir en la bolsa. El primer impuesto, que para mí es el peor, que para mí es el que nunca zafamos de pagar, es el impuesto a las ganancias, que como te lo dice el nombre es el impuesto que nosotros vamos a tener que pagar siempre que tengamos una ganancia de capital. Por ejemplo, si vos compraste una acción a 1000 pesos y la vendiste a 1500, ganaste 500 pesos. Y esa diferencia positiva lamentablemente se considera ganancia y según el activo puede estar alcanzada por el impuesto. Hay determinados activos que pagan impuesto a las ganancias y hay otros activos que no los pagan, y ahora te voy a explicar la diferencia entre los dos y cuáles pagan y cuáles no. La buena noticia dentro de todas estas malas noticias es que si vos compras activos argentinos, ¿qué activos argentinos pueden ser? Acciones argentinas o bonos emitidos por el Estado Nacional, o sea que no los puedas cobrar en dólares, normalmente estás exento a pagar el impuesto a las ganancias. Vamos con el mismo ejemplo de vuelta, ponerle que nosotros compremos una acción que tenemos acá, compramos la acción Aluar, no sé cuánto está ahora, supongo que estará a 800 pesos, 900 pesos, no tengo ni idea, pero te lo voy a mostrar. Compramos la acción, por ejemplo, a 1000 pesos, y si la vendemos a 1500 ganaríamos 500 y zafaríamos de pagar el impuesto a las ganancias porque esa es una acción argentina. Siempre que sea una acción local o un activo local vas a zafar de pagar el impuesto a las ganancias. El problema obviamente va a estar cuando vos inviertas en activos extranjeros o que cotizan fuera del mercado local. Cuando vos inviertas en estos activos vas a tener que pagar el impuesto. ¿Qué activos me refiero? Pueden ser ETFs que coticen en dólares, pueden ser CDRs, o pueden ser acciones estadounidenses en la bolsa de Estados Unidos. En estos casos se considera una renta financiera de fuente extranjera y se te aplica un impuesto del 15% sobre la ganancia neta que vos tengas. Lo que quiere decir que sobre la ganancia que vos tengas, bueno, va a variar la ganancia obviamente, vas a tener que pagar un impuesto del 15%. El segundo impuesto que es muy probable que te cobren es el impuesto a los bienes personales, pero te aviso que va a depender mucho de la ganancia de capital que vos termines teniendo. El impuesto a los bienes personales es un impuesto que se paga todos los años y depende de lo que vos tengas a tu nombre, de la plata que vos tengas a tu nombre, al 31 de diciembre. O sea, abarca no solo tus inversiones, sino también otros bienes que pueden ser inmuebles, pueden ser autos o pueden ser cuentas bancarias. En el caso de las inversiones bursátiles, si vos superás el mínimo no imponible que para el año 2025 es de aproximadamente 27 millones de pesos, vas a tener que pagar una tasa que va del 0,5% hasta el 1,5%. Si vos tenés activos en el exterior, como ya nombramos los CDRs o las acciones argentinas, podrías pagar hasta un 2,25% salvo que vos traigas al país o repatries parte de esos fondos. O sea, grabátelo en la cabeza, si vos superás ese piso de 27 millones de pesos al 31 de diciembre y tenés los activos en Argentina, vas a pagar del 0,5% hasta el 1,5%. Pero si vos tenés esos activos afuera o en acciones extranjeras o en CDRs o en ETFs que son activos que nosotros los podemos cobrar en dólares o la mayoría los cobramos en dólares, vas a tener que pagar un impuesto de 2,25% sobre esos bienes, salvo que vos, como te acabo de decir, traigas esos fondos de vuelta para la Argentina. El impuesto al cheque es otro impuesto que capaz sin darte cuenta lo vas a tener que pagar. En realidad no es tan grande, pero a mí me parece tremendo robo, siéndote sincero. La verdad es un impuesto que vos, si transferís plata desde tu cuenta comitente en tu broker a tu cuenta bancaria, te sacan un porcentaje de esa transferencia. O sea, se quedan con un porcentaje de
de la transferencia que vos hagas de tu cuenta comitente del broker a la cuenta bancaria, o a veces también viceversa. En realidad son las dos. Si vos haces una transferencia de tu cuenta bancaria a tu cuenta de broker, se quedan con un porcentaje. Y si vos haces una transferencia desde tu cuenta comitente en el broker a tu cuenta bancaria, también se van a quedar con un porcentaje. O sea, en todos los casos se quedan con una parte de tu plata. Puede que se queden con una parte de tus ganancias o capaz es plata que vos todavía no tuviste ganancias y le transferís a tu cuenta y en ese caso también se quedan con una parte de esos fondos. Se le conoce también como impuesto de crédito y débito bancario y es más conocido como el impuesto al cheque. Normalmente es del 0,6% para cada movimiento o para cada transferencia que vos hagas. Por ejemplo, si vos transferís 100.000 pesos a tu broker, pagarías 600 pesos. Si después vos retirás esos fondos a tu cuenta bancaria, te vuelven a cobrar el 0,6% o otros 600 pesos. El próximo impuesto que tampoco es tan conocido es la retención o el impuesto a los dividendos, que como te lo dice el nombre es un impuesto que se aplica cuando vos básicamente te distribuyan las ganancias de una compañía, vos compras una acción y esa acción paga dividendos, te van a retener un porcentaje de esas ganancias de dividendos. Dividendos, si no sabes lo que es que la empresa a la que vos invertís reparta esas ganancias y te reparta un porcentaje de esas ganancias, o sea, de ese resultado positivo, te lo reparta a vos. Vos compras una acción y te da derecho a un porcentaje de las ganancias de la empresa. Eso es simplemente lo que es el dividendo, son ganancias que la empresa a la que vos invertís obtiene y en vez de quedarse con esas ganancias la reparte entre sus accionistas principales. Actualmente el porcentaje que te retiene AFIP es del 7%. Por ejemplo, si una empresa te paga 20.000 pesos en dividendos, en realidad vos vas a recibir 18.600. Los otros 1.400 se van directamente a la AFIP como retención del impuesto. Esos fueron todos los impuestos que vos tenés que pagar cuando inviertas en activos en el mercado bursátil. O sea, ¿a qué me refiero con el mercado bursátil? Me refiero a bonos, obligaciones negociables, shares, acciones argentinas, bueno, todos esos activos. Cuando vos inviertas en todos esos activos, los que te acabo de nombrar, los 4 impuestos que hablamos, el de los dividendos, el de los bienes personales, el del impuesto a las ganancias y el otro que no me acuerdo el nombre porque me lo olvidé. Esos son todos los impuestos que vos vas a tener que pagar cuando quieras invertir en la bolsa argentina. Ahora vamos a pasar a la próxima sección del video, vamos a ver qué impuestos te cobran si vos invertís en criptomonedas. Y quiero hacer esta sección porque mucha gente piensa que las criptomonedas son invisibles para la AFIP, pero la verdad es que hay cada vez más controles sobre estos activos y muchos más cruces de información y mucha desinformación sobre el tema. Por eso es importante saber qué impuestos se te van a aplicar cuando vos inviertas en estos activos. En primer lugar, se te podría aplicar el impuesto a las ganancias si cuando vos lo vas a tener que pagar cuando obtengas una ganancia por vender una criptomoneda. Por ejemplo, si vos compraste Bitcoin a $10.000 y lo vendiste a 15.000, ganaste $5.000. Sobre esa ganancia se te va a aplicar una tasa del 15%. Por ejemplo, si vos cambiás Bitcoin por Ethereum o usás una criptomoneda para pagar un auto o para pagar, por ejemplo, una computadora, en todos esos casos va a haber una ganancia que se va a considerar imponible. ¿Qué significa esto? Que en todos esos casos se te va a cobrar el impuesto a las ganancias. Siempre que vos tengas una ganancia con las criptomonedas, se te va a cobrar. Además, si haces trading muy seguido o si manejas mucha plata, si tus operaciones son grandes, la AFIP puede considerar que realizás una actividad comercial habitual. Y eso significa lamentablemente que no pagarías solo el 15%, sino que podrías entrar en el régimen general y tributar como una empresa. Que eso no sería malo, pero significaría que te van a cobrar más impuestos. Los impuestos para las empresas, o sea, vos ten en cuenta que si haces muchas transacciones, se te van a cobrar más impuestos porque se te va a considerar una empresa. Y en el caso de las empresas, los impuestos pueden ir del 5% al 35%. En el caso de que vos seas una persona física pagando los impuestos, se te va a cobrar 15%, pero si haces muchas transacciones, se te considera una empresa y te pueden aumentar los impuestos hasta el 35%. Como segundo caso volvemos a ver los bienes personales, en este caso aplicado a las criptomonedas, y es bastante parecido al tema del mercado bursátil. Si vos a fin de año, al 31 de diciembre, tenés activos en criptomonedas que superen a ese mínimo imponible del que ya hablamos, vas a tener que pagar el impuesto. Y una aclaración muy importante que no estaba incluida en el punto anterior: si tus criptomonedas están en exchange del exterior o wallets que se encuentren fuera del país,
se consideran bienes en el exterior y se te aplica un impuesto mayor y podrías hasta pagar un 2,25% anual. Esto incluye tenencias o sea, criptomonedas que vos tengas en Binance, en KuCoin, en wallets como Metatask, en wallets como Ledger o como Trust Wallet, siempre y cuando, y esto grabátelo en la cabeza, siempre y cuando estén fuera del sistema local. Y el último impuesto que se te podría aplicar en el caso de las criptomonedas son las percepciones y retenciones. En realidad va a depender mucho de cómo se va la operación, pero si vos usás una tarjeta en dólares o si compras en exchange con sede fuera del país, podrías terminar pagando hasta un 65% extra. Y lo quiero hacer medio cortito, pero si vos transferís de tu cuenta a la cuenta local o al exchange, normalmente es muy común que también te cobren el impuesto al cheque. El impuesto al cheque, acuérdense que era cuando nosotros hacíamos una transferencia desde el broker a nuestra cuenta bancaria o de nuestra cuenta bancaria al broker, siempre la FIP o el Estado o como quieras llamarle se terminaba quedando con un porcentaje que no recuerdo muy bien, pero creo que era del 0,6%. Y dicho eso, ahora pasamos a la tercera sección de mi video, que eran los impuestos a las bienes raíces. Y quería hacer esta parte porque muchos argentinos apuestan a comprar departamentos, comprar casas, comprar terrenos, como una forma de protegerse de la inflación. Y también lo usan mucho para generar ingresos por alquileres o capaz revender los inmuebles más caros y tener una ganancia de capital. Pero la verdad, como toda inversión, también está sujeta a impuestos. El primer impuesto es el ITI o el impuesto a las ganancias, en realidad puede variar dependiendo del caso. Normalmente si vos compraste la propiedad antes de 2018 pagas el ITI, que el ITI es un impuesto del 1,5% sobre el precio de venta de la casa. O sea, sobre el precio de venta teniendo en cuenta el precio al que vos vendiste la casa, vas a pagar un 1,5% en impuestos, siempre que la compres antes de 2018. Pero si vos compras la casa después de esa fecha, no te va a aplicar el ITI, te va a aplicar el impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las ganancias, como venimos diciendo en los casos anteriores, se va a pagar sobre la ganancia de capital que vos tengas. O sea, si vos compraste una casa y la vendés más cara, vas a tener que pagar impuestos sobre esa ganancia. Por ejemplo, si vos compraste un departamento por 30 millones y lo terminás vendiendo a 50, vas a ganar 20 millones. Entonces vas a pagar el 15% de esos 20 millones de pesos. O sea, 3 millones de pesos. Ay, perdón que no lo dije, pero bueno, lo acabo de decir. La tasa que vos pagás de impuesto es de 15%. Otro impuesto que también nunca zafamos de pagar, lamentablemente, es el impuesto a los bienes personales. En este caso, si vos tenés propiedades que no las utilizás como vivienda personal, vas a tener que pagar los bienes personales. Según el total de tus bienes, vas a pagar entre el 0,5% y el 1,5%. Si la propiedad está en el exterior, vas a tener que pagar más, vas a tener que pagar o podrías pagar un 2,25%. Como ven, los porcentajes son bastante parecidos entre los diferentes activos, entonces eso está bastante bueno. Obviamente que cuando se hace el cálculo del valor de la propiedad, se va a tomar en cuenta el valor fiscal de la propiedad, que es bueno recalcarlo porque muchas veces es inferior al valor de mercado. Después tenemos el impuesto sobre los alquileres. Si vos alquilás una propiedad tenés que declarar ese ingreso, y si tenés hasta 3 propiedades y los ingresos no son muy altos, podrías entrar en el monotributo. Pero si pasás ciertos límites, y esto es muy importante que te quede claro, podrías entrar al régimen general y también pagar el IVA, las ganancias y aportes como autónomo. Y por último, y es muy importante recalcarlo, también tenés impuestos locales que tenés que pagar según la provincia o según la ciudad en la que vivas. En Cava, por ejemplo, tenés el ABL, que es alumbrado, barrido y creo que es limpieza también, no me acuerdo qué era la L en general, pero creo que era limpieza. Después en la provincia tenemos uno que se llama el impuesto inmobiliario y después, bueno, a nivel más municipio te hacen pagar tasas de mantenimiento y tasa de servicio. Y acá te hice, bueno, esta es la próxima sección, pero te hice una comparativa fiscal entre todos los activos. Como podemos ver, acá tenemos bolsa, tenemos criptomonedas, tenemos, bueno, todos los impuestos que te cobran, los puse acá en este cuadro, y también puse todos los activos por los que te cobran esos impuestos. Así que si capaz te conviene pausar el video y verlo tranquilo, o si no, seguimos con la próxima sección. Como ven, acá tenemos los activos, tenemos los impuestos, que yo los agrupé en impuestos a las ganancias y bienes personales porque eran los más importantes y abarcativos, y después puse otros impuestos que eran dividendos, cheques, que variaba mucho dependiendo del caso, entonces puse otros impuestos y los agrupé a la mayoría de los impuestos ahí. Y ya para finalizar, y si me permitís, te voy a dar un par de consejos si vos estás empezando a invertir y capaz no tenés ni idea de los impuestos que tenés que pagar.
permitime darte un par de consejos que te van a ayudar un montón. Yo como consejo número 1, y si ven mis videos, de hecho yo lo mostré en uno de los videos que hice, uno de los primeros, pero te conviene llevar un registro de todas las operaciones que vos hagas. Cada vez que vos compres un activo, un CDR, una acción, un ETF, cualquier cosa que compres, registrar las operaciones, registrar las transferencias, registrar los precios de compra y de venta. Que no quiero ser dramático, pero capaz, si AFIP te empieza a pedir explicaciones, para mí te va a ayudar un montón y en realidad es la principal razón. Yo llevo con una especie de contabilidad en una libretita roja que mostré en un video, pero creo que te va a servir un montón no solo por este tema de AFIP, sino para organizarte mucho mejor. Como consejo número 2, en el eventual caso de que manejes montos grandes, te convendría hablar con un contador. Y eso, la verdad, aunque te parezca un gasto innecesario, siempre teniendo en cuenta, si manejas montos chiquitos yo no me preocuparía, pero si manejas montos grandes yo no lo vería como un gasto, sino lo vería más como una inversión para proteger tu capital. Y como tercer consejo, y no te quiero asustar con esto, pero nunca hay que subestimar a la AFIP. O sea, por ahí vos decís, tengo montos chiquitos, no tengo que pagar impuestos, se da todo bien, no va a pasar nada, pero yo nunca los subestimaría porque cada vez hay más controles y cada vez hay más tecnología y más controles sobre las ganancias. O sea, viste, siempre AFIP trata de sacarnos las ganancias que nosotros tengamos con las inversiones. En realidad, no solo con las inversiones, sino cualquier tipo de ganancia siempre se la buscan quedar ellos. Entonces, obviamente esto no es ninguna crítica a la FIP, claramente, pero siempre se quedan con bastante de las ganancias de las personas. Bien, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si te sirvió el video, te sirvió a entender qué impuestos se cobran a las transacciones o a las inversiones o a las criptomonedas o a las bienes raíces, no olvides dejarme un me gusta, compartir y suscribirte al canal. Y no olvides que nada de esto es una recomendación de inversión. Vos tenés que hacer tus propios análisis e invertir.